hay gallos y gallinas de peso completo y quieren ser gobernadores y gobernadoras de sus entidades. Geraldine Ponce. Una amiga, estuvimos juntos en San Lázaro del 18 al 21. Alejandro Galván. Amigos de Séptimo Cantón, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues nos encontramos el día de hoy, ustedes lo están viendo, con un gran personaje de la vida pública, un hombre que ha tenido la oportunidad de representar a su pueblo, a su Nayarit, a su Santiago Ixcuintla. Ha tenido en su haber pues muchos éxitos y también ha tenido muchas situaciones que nos va a platicar a continuación. Pavel, ¿cómo está usted? Muy bien, Gabriel, como siempre, pues un placer saludarte. Bueno, pues aquí estamos con Pavel Jarero. ¿Dónde naces? ¿En qué año naces? Platícanos en tus inicios, por favor. Bueno, hay un dato interesante. Yo en realidad nací en Tepic, pero a los 6 años mi papá es originario de Villa Hidalgo, municipio de Santiago. Trabajaba en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. También cultivaba la tierra allá en la costa. Y un buen día se da la posibilidad de que regrese a la costa a trabajar a un centro de bachillerato tecnológico agropecuario. Entonces, a San Blas, por cierto. En ese entonces se toma pues la decisión de cambiar nuestro domicilio y llego a Villa Hidalgo prácticamente a los 6 años. Por eso, pues realmente yo me he asumido siempre pues como originario de Villa Hidalgo. Ahí terminé mis estudios de primaria, la secundaria, la preparatoria técnica. Y bueno, nunca dejé de estar visitando nuestro pueblo, ¿no? ¿Cómo fue tu niñez, Pavel? Pues la verdad, muy bien. Yo soy, y lo quiero decir así con toda la claridad, soy, soy, vengo de una familia tradicional de papá, mamá. Somos 3 hermanos, tengo 2 hermanas, soy el sándwich. Y la verdad que para mí fue extraordinario porque, por ejemplo, cuando te digo que estábamos viviendo acá, pues acá eran, ahora sí, los usos y las costumbres de un niño que vivía en la ciudad. Cuando llegamos a la costa, pues nos enfrentamos a una situación totalmente distinta, pero tuve la capacidad muy rápido de adaptarme, ¿no? De cambiar la pijama por las bermudas, por las camisas de resaque, por los huaraches de Orcapollo. Y la verdad, pues fueron años que para mí en lo personal fueron muy gratificantes. Fui feliz, como se dice. Iba al río, iba al canal, iba al arroyo, iba a la playa. O sea, se abrió un mundo La mayor riqueza estaba en tu distinto. entorno entonces. Sí, la verdad sí, porque pocos saben, pero por ejemplo, durante muchos años yo me dediqué a criar gallos de pelea. En el bordo de Villa Hidalgo había carreras parejeras. Pues yo era un chamaco, entonces ayudaba a veces a quienes corrían los caballos a trasladar los animales a el bordo para las carreras. Entonces, pues fue una infancia feliz, muchas amigas, muchos amigos. La vida de pueblo es maravillosa y la verdad que yo me adapté muy rápido, la hice mía y hoy en día cuando me preguntan que de dónde soy, pues soy de Villa Hidalgo. O sea, ese es mi origen. Es tu Realmente bandera. ahí me formé prácticamente. Quisiera que nos platicaras, ahí un sorbito de café, Pavel, quisiera que nos platicaras cómo fueron tus procesos educativos. Me imagino que ya hiciste la primaria, secundaria, Sí, no sé si preparatoria, pero tú sí, platícanos. sí, soy egresado del Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario, de la extensión del 130, que está como sede en San Blas, pero está, en ese entonces tenía una extensión en Villa Hidalgo. Soy técnico agropecuario. Cursé la Valentín Gómez Farías.
terminé mis estudios en la Justo Sierra, mi educación primaria, y ya después, como todos los muchachos y las muchachas de esa edad que tienen la posibilidad de estudiar, de continuar sus estudios, vine a Tepic a estudiar la carrera de economía. Y ahí es donde ya de alguna manera, de manera más activa, empiezo a participar primero en la vida de la política universitaria, opositor en ese entonces a la Federación de Estudiantes, éramos la voz crítica en la universidad, sí. Y después ya también en la vida del partido político en el que milité 22 años, que fue el PRD, que por cierto lo platico porque lo he platicado en muchas ocasiones. Me incorporé afiliándome a ese partido cuando tenía 15 años, antes se permitía eso, y entonces pues me tocó militar 22 años, Gabriel, en el PRD, pero tuve un proceso de formación muy interesante que yo digo que tal vez soy de los dirigentes políticos que en la época de Andrés, cuando Andrés Manuel era el presidente nacional del propio PRD, él se dio a la tarea de formar a muchos cuadros. Y yo tuve la posibilidad de estar en el Instituto Nacional de Formación Política, de estar en el Instituto de Desarrollo Municipal, que eran convenios que establecía el PRD en ese entonces, cuando Andrés era presidente nacional, con universidades como la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. Entonces, pues me fui formando, ¿no? Entonces, haz de cuenta, llego a mi pueblo, a los 6 años, adopto todos los usos y las costumbres de la comunidad, de ser un niño urbano, me convierto en un niño rural, de vivir a media cuadra de Paseo de la Loma, me convierto en un niño que va al Arroyo de los Oscuros, que va al río, que va al canal, que va a la playa de las Islitas, a Matanchen. Y ya después, años después de terminar mi preparatoria técnica, pues vengo a la universidad y me empiezo a construir de alguna manera, primero como académico, como dirigente estudiantil, y después doy el paso a la vida de los partidos políticos y milito 22 años en el PRD. A ver, una pregunta. Yo sé que te nos adelantaste un poquito por tus actividades que son muy amplias, pero realmente en esa etapa, ¿con qué soñabas? ¿Era tu sueño ese? ¿Estás viviendo tu sueño? No, mi sueño era ser profesor. Mi primera opción era ser académico. Okay. Por eso incluso cuando platico, cuando estoy hablando, ¿se te nota? Me dicen que soy como muy metódico o tengo como si fuera un profesor. En realidad yo quería ser académico. Cuando yo estoy terminando la carrera, la licenciatura de Economía, yo estoy haciendo trámites para ir al Instituto Mora, en el Colegio de la Frontera Norte. Y bueno, al final no sucede eso, pero era mi primer prioridad, la academia. Y la política llega por la circunstancia de ese momento. Yo ya participaba en la política, cuidaba casillas, era representante general, en los procesos electorales, ayudaba a hacer alguna pinta, a poner algún cartel con engrudo. Antes no había la publicidad política como la hay ahora. Voceábamos, o sea, no había todavía en ese entonces, por ejemplo, la posibilidad, que aunque ya se modificó, pero comprar tiempo aire, por ejemplo, en las radiodifusoras no te vendían, a la oposición no le vendían. Bueno, ahora ya hay tiempos oficiales, pero estoy hablando de que mi primera prioridad era la academia y después vino ya en un segundo momento la actividad de la política en un partido político como el PRD. Entonces eres el clásico joven, porque a mí también me tocó, pero fíjate que del PPS, con los baldes llenos de engrudo, un día antes mi mamá se ponía por ahí a servirlos. Porque no había otra. Así es. No había, por ejemplo, te doy datos, ¿no? Estamos en el 2025, ¿no? O sea, hace 25 años, en la campaña del ingeniero Cárdenas, en el 2000, por primera vez, llegaron unos pendones de vinil
que se colocaban en los postes, ¿no? Y estábamos emocionados porque no habíamos tenido una campaña con esas características. Entonces, bueno, fue evolucionando, fueron pasando los años y nosotros cada vez fuimos participando más y más en la política. Y bueno, pues ahora aquí seguimos. ¿Siempre fuiste líder, Pavel? ¿Siempre encabezaste, nos comentabas en tu etapa de estudiante, esa parte que es tan complicada, Bueno, pero también en satisfactoria? ese entonces en la universidad éramos un colectivo de compañeras y de compañeros, ¿no? Éramos un núcleo de compañeras, de compañeros. Éramos inquietos. En ese entonces teníamos una revista universitaria, se llamaba Máscaras, por cierto. Escribíamos. Y bueno, yo creo que algo que era importante es que nosotros peleábamos por cambiar el status quo desde entonces. O sea, éramos opositores a quienes ostentaban formalmente las direcciones estudiantiles, que en ese momento estaban muy alineados con el partido de Estado, con el PRI, y nosotros éramos ¿Nunca te invitaron al la PRI? ruta. No, fíjate que no. No. En ese entonces de estudiante, no. No. Y creo que más adelante, ya en algún momento, cuando fui alcalde de Santiago Ixcuintla, sí hubo algún ofrecimiento en la época cerca de la elección de 2012, por cierto, ¿no? Te habrás de acordar de un alcalde del PAN de Bahía de Banderas, no recuerdo su nombre, pero él, por ejemplo, Cervantes, él transitó del PAN al PRI, y en ese entonces sí le hicieron la lucha, pero nosotros teníamos muy claro, o sea, siempre habíamos tenido un tema de identidad, ¿no? Entonces, pues, o sea, se sugirió y rápido se desechó. fue en la famosa fotografía, ¿no? Donde le ponen su chaleco de priista, creo que fue en esa época, ¿verdad? Sí, que fue muy... en ese entonces. Entonces, en ese tiempo tuviste tu ofrecimiento de ponerte tu chamarrita. Sí, se sugirió en ese entonces y pues nosotros les dijimos, pues no, ¿cómo? O sea, eso no. Nunca lo verán Sí tus ojos. sí se comentó esa parte. Sí, pero yo me imagino que era parte de del mismo ambiente, ¿no? En ese entonces había un ambiente mediático muy fuerte de las televisoras, por ejemplo, a favor de Peña Nieto. Pero nosotros nunca, ni así, pasó por nuestra cabeza. Nunca ha pasado. Nos adelantamos un poquito, pero ¿cómo se da el proceso previo a que eres presidente municipal de Santiago Ixcuintla? Pues es un proceso un tanto complejo porque en realidad el partido estaba buscando, Gabriel, a otras opciones. Entre ellos estaba platicando, si no me falla la memoria, con el propietario de las farmacias Sufacén, ¿no? Por alguna razón se cayó. Y te platico toda la historia porque esto que te platico es el antecedente. En la elección federal de 2009, el PRD estaba buscando a ser candidato a este empresario. Se cae la negociación. Entonces entro yo al relevo. Entro al relevo, hago una campaña mucho muy riñón, interesante. Sí, quedo cerca. Realmente de tierra, no, digo, yo respeto a la gente en esos tiempos, pero realmente era de tierra. Y en esa elección federal yo pierdo. Y 2 años después gano la alcaldía, ¿no? Pero la palanca que nos catapulta es la elección federal. O sea, si el candidato que te platico hubiera aceptado, muy probablemente yo no hubiera tenido la posibilidad.
Se cae esa candidatura, yo entro al relevo, hago una campaña, pierdo la elección, crezco mucho, gano moralmente Santiago Ixcuintla y entonces 2 años después me convierto en alcalde. Claro, Era puro no, PRD, ¿verdad? ¿No había alianzas? ¿O sí? era puro PRD. Ahora, tampoco crees que fue fácil ser el candidato, ¿no? En ese entonces los Muchos grupos. grupos adentro del partido pues hicieron de todo para bloquearnos. Pero al final nos impusimos, fuimos candidatos, hicimos una gran campaña y logramos el triunfo electoral. ¿Cómo vives tú tu etapa como presidente municipal? Porque una cosa es cuando eres opositor y todo el rollo, y llegas al gobierno y te das cuenta que pues tienes que dar resultados y tienes que gobernar para todos. No, fíjate, yo desde el cierre de campaña, de hecho hay un video en YouTube que digo que vamos a ganar y vamos a hacer el mejor gobierno que haya tenido Santiago Ixcuintla. Y creo que lo logramos. Porque cuando te sientas tú a la silla, Gabriel, tienes dos opciones. Una, hacer y replicar lo que tradicionalmente se hace en la política tradicional. Y la otra opción es hacer lo que has aprendido en la lucha política. Y cuando te digo yo que desde la adversidad llego a un pueblo que no era el mío, me tengo que adaptar a la nueva vida en esa comunidad. De pronto empiezas a avanzar, vienes a la capital, vienes a prepararte. Y luego hay momentos importantes cuando transitas de la vida de la universidad a la vida más activa del partido político. Se da en un momento donde yo, insisto y lo digo con mucha responsabilidad, aprovecho muy bien el proceso que está construyendo Andrés Manuel para formar dirigentes. Entonces, estar en el Instituto Nacional, estar en el Instituto de Desarrollo Municipal, estar en el Instituto de Estudios Electorales, o sea, son 3 años en donde yo me formo políticamente. Entonces, hay una mezcla, ¿no? De mi origen, de mi casa, mi papá militante de la izquierda, o sea, yo vengo de un hogar de la izquierda, paso por la universidad, conozco la universidad, su funcionamiento, las luchas que se dan al interior de la universidad, y luego me formo políticamente en estos espacios que construye el PRD. Y entonces cuando logro el objetivo, pues entonces tengo de dos opciones: hacer lo que se hacía antes, que criticábamos nosotros, o hacer las cosas que habíamos aprendido durante toda esta vida. Eso hice, hicimos un gobierno extraordinario, y todas las veces que he participado en Santiago Ixcuintla, desde entonces, el pueblo me ha apoyado. Digamos que no eres una casualidad, sino que fue un trabajo permanente, obviamente, de capacitarte para poder servir. No, bueno, son muchos años. Bueno, pues, es una forma de vida. Tenemos políticos expresos, por eso te lo comento, ¿verdad? Sí. Tú sí eres un político formativo, con formación. Pues, toda una vida. Amo la actividad que decidí, en este caso la política, el servicio público, y entonces pues nos ha tocado primero soñar y ahora que se conviertan en realidades muchas cosas, ¿no? Que también te tocó estar ya del lado de Morena y a lo mejor no nada más en las buenas, ¿verdad? Sino que por ahí hubo una candidatura que no fue muy afortunada. Sí, porque era todavía el proceso previo a la elección presidencial, fue complicado. Pero mira, en el fondo, Gabriel, lo que construimos durante muchos años, en el caso del PRD, finalmente el PRD dejó de ser esa fuerza política que buscaba cambiar las cosas verdaderamente en el país. Entonces tomamos la decisión de transitar a Morena. ¿En qué año fue, te acuerdas? Del 16. En el 17 viene la elección de la capital, una elección muy complicada.
y en el 18 el triunfo electoral, ¿no? Entonces, y llegar a la primera legislatura de la transformación y comenzar las reformas constitucionales. Y entonces sí, empezar a cumplir lo que AMLO decía en las plazas públicas, de que si lográbamos la victoria electoral, si el pueblo nos ayudaba, íbamos a comenzar la cuarta etapa de la vida pública nacional. Y entonces eso sucede en 2018, llegamos con una fuerza en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, comienzan las reformas constitucionales, empezamos a cambiar el andamiaje institucional para una nueva convivencia social. ¿Cuántas veces has sido diputado local? Una vez, del 14 al 17. Presidente municipal del 11 al 14, del 14 al 17 diputado local, opositor, por cierto. O sea, sé lo que es ser mayoría y ser minoría. O sea, sé qué significa tomar una decisión en el ámbito de tu competencia y qué significa protestar en la calle para exigir que haya justicia, por ejemplo. Entonces, alcalde, diputado local, diputado federal, del 18 al 21, del 21 al 24 de reelección, nos volvieron a encomendar la tarea de participar, pero viene después, prácticamente en el momento en que tomamos protesta, prácticamente también viene la solicitud de licencia, ¿no?, para incorporarnos a Bienestar. Y imagínate, ¿qué te puedo decir? Pues finalmente tú, como lo dije un día a un dirigente, estamos pagados. O sea, después de 30 años de lucha, llegar a la primera legislatura de la transformación, en la primera parte del gobierno de Andrés Manuel, y luego en la segunda parte ser invitado para incorporarme a la oficina más importante del gobierno que encabezó Andrés Manuel López Obrador, que es Bienestar, y de allí ayudar también a cumplir el otro sueño, el sueño que cuando yo era estudiante de economía debatía con otros compañeros, con otras compañeras, sobre el modelo de las transferencias directas, ¿no? La gente que simpatizábamos en la izquierda, que éramos militantes de esta parte progresista, de esta visión progresista, pues planteábamos la política universal, ¿no? O sea, que no se usaran los programas para el chantaje, para la intimidación, para la coerción. Pasan los años, llegas a Bienestar y te toca ser parte también importante para aterrizar ese modelo de transferencias directas que es exitoso, que ha dado resultados, y dicho por el propio Banco Mundial, ¿no? O sea, 9.5 millones de mexicanos en el periodo de Andrés Manuel mejoraron sus condiciones de vida, es decir, salieron de ciertos rangos de pobreza. Entonces, ha sido una vida, decidimos hacerla nuestra, esta actividad. Y yo digo, Gabriel, como en todas las profesiones, ¿no? Un doctor muy bueno, pues tiene que curar y apapachar, ¿no? O sea, pero para hacer eso, pues tienes que dedicarte, estudiar, prepararte, actualizarte, estar, ¿no? Igual un atleta de alto rendimiento, pues no hay que desvelarse, no hay que tomar, hay que alimentarse bien, vitaminarse bien, entrenar en la mañana, en la tarde. Y yo veo que así también la cuestión de la política, hay que dignificar la política, que la política no sea sinónimo de corrupción. Ahora, es una tarea que todavía lleva tiempo, claro. Ojalá hubiera varita mágica, pero las varitas mágicas solamente existen en los cuentos de ciencia ficción. Hay que seguir trabajando en la revolución de las conciencias, hay que seguir cambiando la Constitución, porque finalmente lo que comprometimos, Gabriel, fue eso. O sea, primer transformación, decía Andrés Manuel. El grito de independencia, el cura Hidalgo, el México independiente. O sea, antes de la independencia estábamos bajo el dominio español. Primer gran transformación. Segunda gran transformación con Juárez, en la Constitución del 57, las leyes de reforma, la separación del Estado y de la Iglesia. Luego la tercera transformación, la Constitución del 17, producto de la gesta revolucionaria de 1910 con Madero, y los derechos sociales. Y entonces, por eso
decía Andrés Manuel, en las plazas públicas. Si logramos, si la gente nos da la confianza, nos ayuda, la cuarta transformación. ¿Y qué es la esencia de la cuarta transformación? El estado del bienestar, la redistribución del presupuesto público, la recuperación de los activos nacionales. Y en eso estamos prácticamente ahora que llegamos al Senado de la República, es decir, en cumplir la otra parte que nos encomendó Andrés Manuel, consolidar la transformación, pero además ayudarle a Claudia, a la primer mujer presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, a consolidar el segundo piso de la transformación. ¿Qué significa? En palabras muy sencillas, un piso parejo para la gente. Eso es fundamental, lo que estamos trabajando. Bueno, ahorita ya platicaste tu experiencia en bienestar, pero también cómo se da ese tránsito hacia tu pretensión hacia el Senado de la República. Pues yo digo, trabajando, ¿no? Mira, algo de lo que me siento muy contento, y también aprovecho para dar las gracias a todos los colaboradores de la oficina, es que de que Nayarit estaba rankeado en los últimos lugares en términos de resultados y logramos colocarla en los primeros lugares. No quiero ser pretencioso, pero tal vez en la mejor oficina del país. ¿Qué significa esto? Allí son números, no hay política como muchos pudieran pensar. Es que si te llegan 100 tarjetas, encuentres a los 100 beneficiarios y se las entregues. O sea, si se abre un programa, que recojas la información, que la proceses y que esas personas accedan a un derecho constitucional. Y entonces pasamos de ser de los últimos a ser de los primeros, tal vez la mejor oficina del país. Y pido retirarme de la oficina, participo en el mecanismo que determina el partido y el partido meses después publica que yo soy uno de los que voy a participar para ir a la elección al Senado. Llegas al Senado y ¿cuál ha sido tu experiencia propiamente en en esta alta distinción legislativa? Pues mira, la primera es, pues llegar al Senado es, claro, palabras mayores, ¿no? Yo platico a veces anécdotas, Gabriel. A veces les platico que cuando fui parte de la permanente en el 2020, que estaba comenzando la pandemia del COVID-19, a mí me asignaron ser parte de la permanente y la permanente sesionó en el Senado de la República, ¿no? Entonces me asignaron un escaño, le llaman, ¿no? Fíjate, en Cámara de Diputados es curul y en el Senado es escaño. Entonces ya me asignan un escaño y te voy a decir qué pensaba. Yo veía el atril de donde se habla y yo pensaba, ¿no? Pues ojalá y algún día tenga chance de hablar ahí. 4 años después me tocó hablar ahí, ¿no? Igual subí una foto ayer. Esa fotografía fue precisamente en una visita, Gabriel, cuando estuve en el Salón Verde en San Lázaro, cuando estuve en el Instituto Nacional de Formación Política, ¿no? Y entonces, pues nos tomaron foto y nos regalaron la foto. Ya cuando salimos, ya nos dieron la fotografía. Yo me acuerdo, regresé a Nayarit, se la entregué a mi mamá y le dije, oye, algún día le traigo una de veras. 20 años después se la llevé. O sea, aquí yo insisto, o sea, la política no es fácil, es una forma de vida que tú decides. El servicio público es extraordinario porque también es la posibilidad de ayudar. Entonces, yo estoy comprometido al 100% en esa tarea y estoy convencido de que podemos hacer todavía muchas cosas a favor del pueblo. ¿Qué opinas tú, Pavel, de esa gente que dicen, es que llegó por llegar? ¿Y qué dicen? Evidentemente que la persona que llegó no estuvo a la altura de la exigencia, tanto legislativa o administrativa, cuando se trata de gobierno. Mira, yo creo que primero tiene que ser una pasión, ¿no? Imagínate un futbolista
O sea, que no quiere entrenar, que no quiera sudar la camisa. Pues es probable que no esté en el próximo partido y es probable que se vaya del equipo, ¿no? Entonces, acá yo creo que quienes decidimos participar en esto, todos los que lo decidamos, pues hay que sudar la camisa, hay que tener un compromiso verdadero, porque hay máximas que están muy presentes, ¿no? El pueblo pone, el pueblo quita. Y creo que el pueblo también te va recompensando cuando ve que tu liderazgo es genuino, cuando estás metido atendiendo los problemas, cuando te preparas, Gabriel, porque eso también es interesante decirlo. Por ejemplo, el grado de exigencia en el Senado de la República, cuando estás participando con dirigentes, compañeras, compañeros tuyos, pero también dirigentes opositores que están a un nivel destacado en sus organizaciones políticas, pues también te obliga a que tú estés al nivel, o sea, que te estés preparando. Algo maravilloso que a mí me ha pasado en estos meses, de septiembre para acá, de septiembre del año pasado, es que me tocó estar y he estado presente en la Comisión de Asuntos Legislativos. Me ha tocado prácticamente estar dictaminando todas las reformas constitucionales del Plan C, ¿no? O sea, te fijas cómo es la vida así, ¿no? A veces es un tanto extraña la vida, ¿no? O sea, toda una vida acompañando a Andrés Manuel, legislador en la primera transformación, desde el Poder Legislativo, oficina de bienestar, a cerrar la administración del presidente Obrador, convoca a que el pueblo apoye al Plan C, vamos a la elección en junio del año pasado, construimos la mayoría calificada, tomamos protesta en septiembre y de septiembre para acá nos aventamos todo el paquete de reformas constitucionales que fue el compromiso electoral. Y en ese paquete me toca ser parte de la dictaminación de las reformas constitucionales. Ahora, para estar ahí, ¿qué se necesita? Pues estudiar, prepararte, como se decía, ¿no? Antes, en la izquierda, teoría y práctica. Y entonces creo que pues todos estos años de andar nos han permitido tener la experiencia suficiente pues para cumplir con ese reto. ¿Qué te falta, Pavel? ¿Qué te falta políticamente hablando? Sé que la vida nos va dando la posibilidad de tener nuevos sueños, nuevas esperanzas, nuevas posibilidades de crecimiento. ¿Qué sigue para ti? Pues mira, a mí nunca me ha gustado futurear, te seré muy sincero. Yo trabajo todos los días, Gabriel, y creo que eso rinde frutos. Eso sí, hay que estar preparado, ¿no? Para cualquier escenario que se presente. Pero tan así como futurear, no. Hay que trabajar, hay que cumplir la encomienda. Si tu encomienda es que seas senador de la República, que ayudes a consolidar la transformación, pues hay que hacerlo. Y eso estamos nosotros haciendo. Porque si tú haces, por ejemplo, esto que te platico de cumplir con el Plan C, que ya lo cumplimos, tiene un impacto social muy grande abajo. O sea, si tú cambias las reglas de la convivencia, pues entonces esas, al modificarse abajo, tienen un impacto positivo, ¿no? Entonces, ese es el pueblo que al final de cuentas es el que te califica y el que te da las posibilidades de seguir avanzando. O también de no seguir avanzando, ¿no? O sea, según sea el caso. Pero cuando estás todos los días, yo desde hace muchos años decía, yo desayuno, como y ceno política, y eso no es un cliché de la política, o sea, no es un eslogan. O sea, quien me conoce sabe que en verdad me meto de cabeza en esto. Y además, no es tampoco un tema muy sencillo. Imagínate volar todas las semanas a la Ciudad de México. O sea, todas las semanas es
ir, venir. A veces vas y vienes el mismo día. Y quien conoce los vuelos que tenemos ahora acá en Nayarit, pues sabrá que a veces estás en el aire y a veces en la carretera para poder lograr ese objetivo de ir y venir el mismo día, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando, esa es la ruta. Y los sueños se cumplen. Muy bien. Sí sueño mucho, pero trabajo también para lograr los sueños. A ver, Pavel, estamos llegando a la recta final. Te voy a hacer algunas preguntas. Tú me comentas lo que tú consideres, lo que se te venga a la cabeza. Te puedes extender, no hay ningún inconveniente, si así lo deseas. Así que, bueno, arrancamos ese tema. ¿Tiene que ser mujer para el 2027? No, Así. no. O sea, lo que el partido va a resolver es que de 16 candidaturas, 8 son de un género, 8 de otro. Y te lo digo yo, que estoy en el Senado de la República. O sea, hay gallos y gallinas de peso completo y quieren ser gobernadores y gobernadoras de sus entidades. Geraldine Ponce. Una amiga, estuvimos juntos en San Lázaro del 18 al 21. Alejandro Galván. Pues, ¿qué te dije de Alejandro? Imagínate, debatí con él la reforma energética de Peña Nieto, él la defendía y yo estaba en contra. Muy bien. Eso sí te desarmó. Bueno. Héctor Santana. Héctor Santana, pues también fue colega mío en el Congreso local. Él del grupo parlamentario del PRI y yo de la izquierda. Gustavo Ayón. Es extraordinario deportista. Miguel Ángel Navarro Quintero. El gobernador de Nayarit. Morena. El Partido de la Transformación. Santiago Ixcuintla. El amor de mis amores. Villa Hidalgo. Mi tierra. Nayarit. Amor. Tu familia. Todo. México. Grandioso. 2027 para Pavel. Si se dan las condiciones, vamos a seguir la transformación en Nayarit. Si no se dan las condiciones, voy a ayudar a que siga la transformación en Nayarit. Política y moral. Van de la mano. O sea, el fin no justifica los medios. Nunca. Cuando crees eso, estás perdido. O sea, eso es como el símil de quien piensa que todo se hace con dinero, termina haciéndolo todo por dinero. Y yo no. ¿Tienes enemigos o adversarios? Adversarios. Tus hijas. Son todo para mí. Trabajo para ellas. Hago cosas genuinamente para que nunca se avergüencen de su papá. Tengo 4 hijas. Camila, Valentina, Isabel, Regina. ¿El amor? El amor de mi vida. Vas a hacerle competencia a no sé quién. A mi amigo Luis, que cantó muy bonito Muy bonito, el día 10 de mayo. Así es. Bueno, pues, ¿qué te puedo comentar, Pavel? Muchísimas gracias No, al por contrario. esta oportunidad que me das de platicar contigo. Obviamente tu extensiva trayectoria política pues habla más que 1000 palabras. Obviamente eres un político que no se ha forjado al calor de una ocurrencia. Llevas un proceso formativo y creo que eso hay que tomarlo en cuenta en su momento por parte de la sociedad. Sí, no, pues yo te agradezco. Y algo importante nada más para finalizar, Gabriel. Yo creo que en esto hay que hacer amigos. Cuando nos vayamos a otro espacio, quienes van a estar acompañándote siempre, física y con el pensamiento,
van a ser los amigos, va a ser tu familia. Y entonces la política hay que verla así. Al final de la historia, la política es el instrumento para resolver controversias, para arreglar problemas. Y si afinamos bien la política, entonces Nayarit tiene muchas posibilidades de avanzar, de seguir avanzando, y México igual. Entonces creo que vamos avanzando. Hay que seguir esa ruta, no hay que bajar la guardia, hay que recargar la pila y hay que seguir cumpliendo los sueños, que al final yo digo es algo muy sencillo, es construir un piso de iguales para todas y todos. Y ya que la propia naturaleza de cada uno de nosotros te haga que pueda alguien en lo particular destacar más. Alguien destacará más, alguien menos, pero que no sea por un tema de desigualdad, que no sea porque el piso no estaba parejo. Entonces creo que ese es el gran reto que tenemos. Recuperar la palabra en la política, recuperar la confianza en la política. Y yo estoy convencido que vamos a seguir avanzando y vamos a poder construir un país más justo para los años por venir. ¿Dónde pueden encontrarte? Yo sé que tienes varias fanpage o teléfonos que quieras dar para alguien que quiera a lo mejor sumarse en trabajar, no sé. Platícanos. No, pues estamos en la oficina aquí en México, iba a decir en México, ¿no? Allá en el Senado, pero ajá. Acá pues estamos en Juárez y Ures. Las redes sociales también ayudan bastante. Entonces, y encontrarnos en los pueblos. Uh-huh. Así que por ahí. Ahí estás en tu fanpage, estás ahí en las oficinas que acabas de citar. Y bueno, también, pues eres una gente que no trae ni seguridad, eres una persona que prácticamente trae un equipo de asistentes que te apoyan. Porque tengo adversarios, no enemigos. Así es. O sea, adversarios en el terreno y en el campo de las ideas. Nunca le he quitado nada a nadie, no he golpeado a nadie, entonces no hay necesidad de eso. Muy bien. Pues Pavel, muchísimas gracias. Abrazo. Por cierto, a la gente que nos estuvo aquí observando, si escucharon algunos ruidos, nos encontramos aquí en una cafetería Amaretto aquí. Es la cafetería Amaretto, precisamente. Estamos aquí en Soriano El Tecolote. Y bueno, pues por eso los ruidos, vamos a mover un poquito para acá. No queremos incomodar a nadie, pero bueno, ahí para que vean un poquito dónde nos encontramos y por qué algunos ruidos medios extraños, pero siempre muy bien atendidos por las chicas aquí de este café, tradicional café político, aquí en la zona del Tecolote en Tepic. Pavel, muchísimas gracias. Un abrazo grande a todos. Gracias.